Hola, se les saluda. Mi nombre es Víctor García, administro el área de formación para la soberanía nacional y tengo algo que decirles. Hoy quiero conversar con ustedes en relación a un tema que a mí me gusta muchísimo y que yo sé que también a ustedes les va a interesar. Se llama Venezuela, política y petróleo, origen del rentismo petrolero. Conversaremos sobre eso y esperemos luego poder ver sus análisis de manera profunda. ¿Por qué escogí este título para esta clase? Lo escogí porque me llamó mucho la atención en aquella oportunidad que leí la obra de Rómulo Betancourt, como ustedes bien saben, el padre de la democracia representativa venezolana, y que en el exilio, después de sus dos intentonas de derrocar a Juan Vicente Gómez por la vía violenta, escribe un gran análisis, un poderosísimo análisis sobre el papel de la industria petrolera en la conformación del Estado gomecista y también de alguna forma sienta las bases de lo que sería la explotación petrolera o la relación entre el Estado y la explotación petrolera y lo que sería también las bases de lo que nosotros conocemos en la historia de Venezuela como la democracia representativa. En este estudio, en esta serie de ensayos que se compiló como Venezuela, Política y Petróleo, se puede ver cómo el petróleo significó y significa todavía parte importantísima de la política y del desarrollo de la política en Venezuela, cómo el Estado nunca dejó de depender del petróleo una vez que comenzó el reventón por allá por 1900. ¿Y para qué servía el petróleo en ese momento? Una de las cosas que él logra entender desde el exilio, casualmente, es cómo el petróleo le sirvió a Gómez para afianzarse en el poder durante todo el tiempo que duró, fueron 27 años, articularse con los capitales internacionales y, a través de la política de concesiones privadas, manejar a la oligarquía nacional y a su vez a la sociedad. Todas las concesiones que el Estado, que lo representaba él, le daba para la explotación petrolera a particulares, a personas allegadas por supuesto al régimen, estos a su vez se lo vendían a las grandes compañías como Shell, como British Petroleum, entre otras, y de alguna forma esto sirvió para que todo se mantuviera como él siempre lo dijo en sus documentos oficiales, con paz y trabajo. Luego el Estado postgomecista, en esta misma estructura, hace que crezca o hace que el petróleo lo haga crecer y después en las distintas reformas a las leyes de hidrocarburos que surgieron, la famosa del 50-50 de los años 40, hicieron que el Estado se convirtiera en el motor de la economía nacional. ¿Pero qué significó eso? Significó la inauguración de lo que nosotros conocemos como el Estado rentista. Y Betancourt por un lado, por otro lado Arturo Pietri y otros grandes pensadores como Enrique Bernardo Núñez, entre otros, empezaron a discutir seriamente qué iba a pasar con este Estado rentista. Entonces, mientras unos decían, siembren el petróleo, es decir, esa riqueza que se está produciendo en este momento, vamos a aprovecharla para diversificar la economía, para hacer que el agro produzca de forma moderna, para hacer que la educación y la salud se conviertan en punta de lanza del desarrollo de la sociedad. Y por el otro lado, el consumo de la renta petrolera, pero como nosotros lo conocemos, un consumo que de alguna manera sirve para que el Estado permanezca como el centro de la economía, pero que no genere ningún tipo de desarrollo, que no genere ningún tipo de diversificación económica. Esa dicotomía, como lo menciono aquí, esa confrontación de ideas, se dio en el marco de la construcción de lo que conocemos como el Estado rentista venezolano.
Vale la pena recordar que el Estado venezolano en el siglo XIX era un Estado en ruinas y un Estado mínimo. ¿Por qué? Porque la economía nacional durante el siglo XIX, después de la Guerra de Independencia y de la Guerra Federal, eran justamente lo poquito que se podía sacar de aquí, lo poquito que se podía sacar de allá, para mantener ese estado que eran 4 escritorios. Me gusta decirlo así porque realmente era de esa forma, los funcionarios públicos eran muy pocos y como también vivíamos o se vivía en una, yo no soy tan viejo, en una Venezuela aislada donde los Andes estaban por un lado, el oriente estaba por el otro lado, el occidente por el otro lado y Caracas era un núcleo, pero un núcleo desconectado del resto del país. Entonces daba como resultado un estado débil, un estado que era fácilmente abatible. Sumado a esto, la dependencia que teníamos de la economía agrícola, que le generaba también muy poco rédito al Estado. Cuando surge la renta petrolera, en la época de Juan Vicente Gómez, por supuesto, empieza a verse al petróleo como la sangre que se le iba a inyectar a ese Estado para que creciera como lo conocimos después. Pero esa visión del Estado, de alguna manera, siendo alimentado por el petróleo para crecer y mantenerse, y para ser, como dije en la anterior diapositiva, el motor de la economía nacional, atravesó varias posturas. Eso lo van a ver ustedes en el material. Varias posturas de distintos, por decirlo así, de distintas escuelas. La escuela de Betancourt o la corriente de Betancourt, la corriente de Rafael Caldera, desde el partido COPEI, y la corriente de Marcos Pérez Jiménez, que también de alguna forma se convirtió él en el que marcó la ruta de lo que iba a ser después la democracia representativa. ¿Qué decía Rómulo Betancourt? Justamente lo que no se hizo, que era que el Estado se empobreciera, que el Estado solamente se quedara en su rol de organizador de la sociedad, pero que no creciera. Por otro lado, Rafael Caldera pensaba que al revés, el Estado tenía que agarrar al petróleo y dominarlo, y a usar el petróleo como palanca para todas sus acciones. Y Marcos Pérez Jiménez insistía también en eso. Y lo estoy diciendo desde cada uno de los puntos de vista de cada una, desde las acciones que ellos hicieron como gobierno y por supuesto lo que ellos dejaron escrito. Marcos Pérez Jiménez fue también de los que pensó que esa renta petrolera había que recolectarla, distribuirla y usarla también como palanca para todas las acciones y para la visión del Estado. Eso es el germen del Estado rentista petrolero, del Estado que hoy en día, y ustedes también lo van a ver en otra presentación y lo van a ver en los documentos que están en la aula virtual, tiene un peso casi nulo dentro de la economía, porque toda esa sangre, toda la savia que venía del subsuelo venezolano, dejó de ser rentable para el Estado, porque la producción bajó, porque la infraestructura industrial de la industria petrolera no ha tenido el mantenimiento y el seguimiento que se requiere para mantener la producción, porque los precios bajaron del petróleo, del boom, del último boom que tuvimos a principios del siglo XXI, correcto, y porque al Estado venezolano le ha convenido buscar otros medios para conseguir los recursos para cumplir con sus fines. Esa es la situación del Estado rentista venezolano. ¿Qué hacer al respecto? En principio, conocer el tema, porque el petróleo es un gran desconocido, lo decía Enrique Bernardo Núñez en 1941. Imagínense cuando se estaba hablando fuertemente en los círculos intelectuales sobre el petróleo. Y él lanza esta frase que me parece a mí importantísima. Todavía hoy poco se sabe en Venezuela sobre esta industria. Los intelectuales demuestran escaso interés por ella. Prefieren apartar los ojos de tales materias. En el país del petróleo se habla con vaguedad del petróleo. Entonces, muchachos, este tema hay que conocerlo. Porque aunque la producción haya bajado, aunque no dependamos hoy del petróleo como nación,
como el Estado no depende del petróleo como dependía antes y no se produzca el petróleo que se producía antes, igual es el recurso natural que más tenemos, el más importante, el que de alguna forma puede servir de palanca para un posterior desarrollo del país. Y la ONG, con esto termino, se dice libertad en dos videos que les pido que vean también en el aula virtual. Responde esta pregunta: ¿qué hacer? Las propuestas de estas ONG son bastante interesantes para entender lo que nos viene de cara al futuro. Porque en este país, tu país, mi país, el petróleo siempre tiene que ser tema de conversación y el petróleo, lo repito una vez más, debe servir de palanca para el desarrollo nacional. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Vean los videos, vean las actividades que tenemos para ustedes en el aula virtual y aprovechen esto para crecer como personas y como venezolanos.